buenos días. Soy tu amigo, el arquitecto Aldo Prieto, consejero titular del Consejo Ciudadano Metropolitano. El día de hoy tengo el gusto de darte la bienvenida a este primer programa de Charlas Metropolitanas, donde intentamos conjuntar a diferentes actores del quehacer metropolitano, entender su visión y entender también la visión del ciudadano promedio. Para engalanar este día tenemos una invitada de lujo que va a ser mi coanfitriona el día de hoy, la licenciada Claudia Mariana Ceja, que es presidenta del Consejo Ciudadano Metropolitano. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Aldo, muchas gracias. Feliz porque estamos en esta primera jornada de charlas metropolitanas. Estoy muy emocionada porque el día de hoy, pues nuestro primer entrevistado es el doctor Mario Silva, es el director del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, para como los conocemos fácilmente. Mario, bienvenido, un gusto para nosotros, consejeros del Consejo Ciudadano Metropolitano. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Mariana, muchas gracias. Aldo, también gracias, y me da mucho gusto que comencemos estas charlas, estos diálogos sobre la metrópoli, y que pues lo hagamos de la mano tanto el ente social, que es el Consejo Ciudadano Metropolitano, como el ente técnico, que es IMEPLAN. Y bueno, creo que va a ser un espacio muy interesante para compartir algunas ideas, impresiones y anécdotas. Claro que sí, y la idea va a ser poder traducir un poquito, porque de repente los ciudadanos se sienten muy distantes, sabiendo nosotros que pueden estar muy cercanos. Entonces es un intento de acercarnos a la ciudadanía para traducir en ocasiones las cuestiones técnicas, Mario, y creo yo que este espacio va a servir para ello y haremos lo posible para que así sea. Encantado. Mario, me voy a permitir leer tu semblanza, digo, porque si hubiera sido currículum, creo que serían varias hojas. 35 hojas. 35 hojas, pero bueno que no. Básicamente cuentas con más de 15 años de experiencia en temas de movilidad sustentable y políticas públicas, de transporte, como activista, docente, consultor, académico y ahora como funcionario público, licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, con maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco, y doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle, Costa Rica. Se desempeñó como director de Movilidad y Transporte del Gobierno Municipal de Guadalajara del 2015 al 2017, donde impulsó programas como Banquetas Libres y Aquí hay lugar, para priorizar los derechos a la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Desde 2017 es director general del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. Pues bienvenido, Mario. No sé, Claudia, si gustes iniciar la ronda de preguntas. Sí, claro que sí. Pues mira, después de esta linda semblanza que acabamos de tener tuya, ¿verdad? Sintetizando todo un libro de currículum de esta celebridad que tenemos el día de aquí, que es Mario Silva, yo quiero empezar con una pregunta que todos los ciudadanos podemos hacer al escuchar la palabra IMEPLAN. Dime, Mario, ¿qué es el IMEPLAN? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplica para una metrópoli? ¿Cómo es una metrópoli? Bueno, el IMEPLAN somos un organismo técnico que nos encargamos de la planeación del territorio, intentando evitar, corregir y mejorar muchas situaciones negativas que le ocurren a la gente en su cotidianidad. Muchas de las personas que posiblemente vean este video vivan en algunos municipios que tienen situaciones de mucha distancia y lejanía porque son fraccionamientos que están pues, en zonas muy alejadas de la parte urbana consolidada. A ese fenómeno le llamamos pues, urbanización extendida, le llamamos dispersión urbana, y el IMEPLAN nace precisamente para contener ese problema e intentar ayudar a que los municipios y el gobierno de Jalisco tomen mejores decisiones sobre el territorio, generando información. Esa es una de las razones iniciales de ser del instituto. Ustedes pueden consultar en nuestra página web mapas, datos e información que se han ido generando a lo largo del tiempo sobre este tema. La segunda función que tenemos es la de la planificación. Muchas veces las personas decimos que la ciudad no tiene un rumbo o que la ciudad no tiene una idea de hacia dónde se debe dirigir. Y desde el año 2016 está aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el POTMET, que se vuelve una herramienta fundamental para evitar estas situaciones negativas de las que hablaba
Hemos ido acompañando a cada municipio en la actualización de sus instrumentos. Y el tercero es el de coordinar a las instituciones que toman decisiones sobre la metrópoli. Vamos a platicar un poquito más de eso más adelante. No somos los únicos, el Consejo Ciudadano es una pieza fundamental, las mesas metropolitanas también tienen una función importante, las agencias metropolitanas y los propios gobiernos municipales que también tienen proyectos, programas, políticas que intentamos que cuando son muy exitosas o tienen un impacto positivo, pues se vuelvan metropolitanas. Y finalmente gestionamos desarrollo. ¿Esto qué significa? Buscamos ayuda internacional, buscamos recursos técnicos para poder hacer proyectos de impacto en la metrópoli. También platicaremos más adelante sobre esto. Hay un área de cooperación internacional en el IMEPLAN que ha contribuido a que tengamos más de 30 programas activos con instituciones y organismos internacionales, con otros países como Alemania, como Estados Unidos, como el Reino Unido, que recientemente nos apoyó, por ejemplo, para la ruta eléctrica de los camiones que ha estado anunciando el gobernador, que han arribado aquí a Jalisco. En fin, pues básicamente eso es lo que hacemos. Y dicho en términos coloquiales y cotidianos, intentamos hacer que muchos de los problemas de la gente para llegar a tiempo a sus casas, para que los servicios públicos sean de calidad, para evitar que caigan en un limbo de a quién le toca, a qué municipio le toca atender qué en esta zona, pues no ocurran esas broncas y pues en eso estamos trabajando. Muy bien. Perdón. Sí, claro, Mario, en pocas palabras, y lo quiero entender así, tratando de traducir, la idea es tener una base de datos para tomar decisiones fundamentadas dentro de lo que entre otras cosas, tener información que permita tomar mejores decisiones. Por ejemplo, el Plan de Acción Climática Metropolitana nos dice cuáles van a ser los efectos negativos sobre el territorio de no cambiar esta dinámica que genera estos gases que calientan al planeta. Entonces tenemos ya esa información, sabemos en dónde van a ocurrir los fenómenos y los problemas y tenemos que actuar frente a eso. El Atlas de Riesgos Metropolitano, que se entrega ya en próximos meses, ya está liberado el inventario de peligros. Es una información fundamental para que los municipios eviten urbanizar zonas que sabemos que tienen un problema de un riesgo, un hundimiento, una inundación. El estudio origen-destino de movilidad es una información que va a permitir afinar y mejorar la estrategia para que el transporte público conecte estas zonas que hoy día no están conectadas. En fin, así cada una de las cosas que vamos haciendo deben de tener sí o sí un componente de información, información procesada, analizada, que le permita luego a los municipios ayudarles a tener cambios. Pongo otro ejemplo. Se hizo el catastro digital para los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Tonalá, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo. Y esto les permite, al tener su catastro digitalizado, mejorar los ingresos por el predial, porque pueden hacer un cálculo exacto y correcto de cuánto se cobra por el tema del predial. Municipios como Tlajomulco de Zúñiga ya tienen muchos años funcionando con este tema de los catastros digitalizados y ese es un ejemplo de cómo se puede ayudar con la información a mejorar las finanzas municipales y en consecuencia pues a tener mejores servicios. Claro, y el rumbo de la ciudad. Y esto tiene mucho que ver con otra pregunta, por eso es que de una vez la terminé. Si nos interesaba saber, haciendo una remembranza desde que se crea el IMEPLAN, que son 7 años, tú has estado al frente 4, Casi cuatro. Bueno, ¿qué tanto se ha avanzado precisamente? Pero creo yo que pues ya casi nos contestaste, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado? Mira, yo creo que algo que compartimos con el Consejo Ciudadano Metropolitano es esta visión de ser autocríticos. Creo que hay cosas que han sido positivas, mucha información se ha generado, tenemos herramientas importantes para tomar decisiones como el Plan Estratégico Metropolitano de Personas Mayores, que se integra de 9 planes municipales para atender las problemáticas que las personas mayores viven en los municipios. La dinámica demográfica nos dice que vamos hacia el envejecimiento de la pirámide demográfica y tenemos que estar preparadas para poder atender correctamente esta problemática. Salieron los lineamientos de erradicación de la violencia contra las mujeres para homologar programas como Pulsos de Vida, los mecanismos de protección hacia mujeres, los servicios de atención psicológica y de prevención de violencia. En fin, creo que ha habido avances importantes.
y también hay que ponerlo en contexto, de las 74 zonas metropolitanas que según el INEGI existen en el país, esta es la única que tiene este mecanismo, un mecanismo social como el Consejo, que ha ido agarrando mucha más autonomía e independencia, un ente técnico como el IMEPLAN. Entonces, me parece que en lo que tenemos que avanzar es en la consolidación desde los municipios de estas herramientas. Pongo 2 ejemplos. El POTMET se aprobó en agosto del 2016. El POTMET tiene polígonos de contención, el POTMET tiene un modelo de desarrollo orientado al transporte, priorizando la urbanización en los corredores de transporte masivo, un sistema verde. Sin embargo, quienes autorizan las licencias son los municipios. Quienes tienen la primera y la última palabra con la Constitución mexicana son los municipios. Okay. Hemos acompañado actualización de instrumentos municipales en Guadalajara. 2018 se aprobó sus planes parciales y estamos acompañando ordenamientos ecológicos y planes parciales y de desarrollo urbano en Tlaquepaque, que próximamente sacarán sus planes, en Zapopan, que estamos en etapa intermedia, en Tonalá, que se inició esa revisión. Se concluyó con Zapotlanejo, su ordenamiento ecológico, lo estamos haciendo con el municipio de Juanacatlán, vamos a iniciar el acompañamiento con El Salto y se ha apoyado Ixtlahuacán y Los Membrillos en ciertas cosas específicas que nos han pedido, sobre todo de transporte. No podemos decir que el POTMET, por ejemplo, está integrado totalmente a los municipios. Estamos en ese proceso y creo que es algo en lo que todavía nos hace falta por avanzar y que tendremos que ver no en los próximos años, de aquí a que termine este año, en diciembre de 2021, tendremos que ver el impacto ahora sí del POTMET en las prohibiciones, restricciones o mejoramiento de ciertas cosas en esos instrumentos. Muy bien, Mario, para haciendo un pequeño paréntesis y sobre todo para empezar a ubicar, puesto que a lo mejor para muchos ciudadanos que nos están viendo en esta charla metropolitana, por primera vez, porque es la primera que estamos realizando, para que ellos se puedan ubicar. Has mencionado en varias ocasiones la palabra metrópoli y municipios y has mencionado algunos municipios, pero para yo irme ubicando como ciudadano, si el IMEPLAN tiene información que pueda aportarme a mí en el cuestión técnico, ¿qué municipios son en los que el IMEPLAN ya mantiene integrada o se contempla como la metrópoli? Bueno, el área metropolitana de Guadalajara, al igual que el resto de las metrópolis de Jalisco, se decreta por el Congreso del Estado. Okay. Esta es una cosa bien importante porque luego uno ve estos datos del INEGI y ahí son muchas discusiones entre organismos técnicos y propios gobiernos estatales o municipales, y Jalisco en su Constitución dice quien tiene la soberanía de decir qué es una metrópoli es el Congreso. Muy bien. Porque al decretar el área metropolitana, esto es casi como casarte, adquieres derechos y obligaciones. Acá es exactamente igual. Sí. Cuando ustedes escuchen el concepto área metropolitana, significa que las partes que la integran se obligan a una serie de cosas. Eso es súper importante. Muy importante. Segundo punto, el decreto original se emitió en 2011, en abril del 2011, y contemplaba 8 municipios solamente. Después, en 2014, se le incorporó al municipio de Zapotlanejo y hoy somos 9 municipios con el decreto del Congreso del Estado y somos 10 municipios con el criterio del INEGI. Okay. Sin embargo, los 9 que tienen firmado este convenio y estas obligaciones... Que están casados. Sí, que sería poliamor, ¿verdad? Porque sí, poliamor, sí. Es un matrimonio de 10. Es un matrimonio de 10. Es por orden alfabético el municipio de El Salto, okay, el municipio de Guadalajara, el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, el municipio de Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, 6, Tonalá, 7, Zapopan, 8 y Zapotlanejo. 9, muy bien. Más el gobierno de Jalisco. Y recientemente, en la misma reforma a la Constitución local, donde se dio voz y voto al Consejo Ciudadano, que esto es bien importante y sé que lo van a abordar en otros programas, porque el voto del Consejo es equiparable al de un alcalde, alcaldesa o al del gobernador. O sea, creo que eso es una cosa que hay que resaltar mucho. Relevante. Y también se le dio entrada a la SEDATU, al gobierno federal, porque hasta antes del 2018 la SEDATU no participaba en la Junta de Coordinación Metropolitana. Entonces,
Pues así es como está conformada la metrópoli. Somos estos 9 municipios, somos más de 5.2 millones de habitantes. Hay todo un debate con Monterrey, que si ellos tienen más, que si tienen menos. Ya luego en otro momento lo podemos charlar. Es medio estado de Nuevo León. Mira, yo creo que sobre todo ahí, Aldo, esta pregunta que ustedes hacen es clave. ¿Dónde empieza y dónde termina una metrópoli? Claro. Porque en el caso, por ejemplo, de Monterrey, que yo, por cierto, nací por allá, ayer lo platicábamos, tengo el dato, porque lo hemos estado analizando, de cabeceras municipales que tienen hasta 80 kilómetros de distancia una de otra. Sí. Entonces, tú no puedes decir que eso es una metrópoli integrada. Sí. Incluso nosotros hay todo un debate con algunos municipios. No es algo que el IMEPLAN plantea, es algo que viene desde el Congreso del Estado. Hay un órgano técnico de asuntos metropolitanos, ellos hacen el dictamen. Pero bueno, al final el matrimonio de 9 es el que funciona y es en donde estamos trabajando. Claro. Muy bien, excelente. Y junto con eso me imagino que no solamente es una responsabilidad que se limita a la parte gubernamental. Ahí es la parte donde cada ciudadano que es parte de una metrópoli se suma a una responsabilidad colectiva, porque no es lo mismo el impacto desde ambiental, social y de convivencia que tiene un pueblo pequeño, que solamente es ese pueblo y ya, o esa ciudad y ya, a una ciudad que comparte con otra el aire, la frecuencia de las lluvias, sistemas todo lo que de transporte, sistemas de transporte, así es, ya pareciéramos pues una sola pieza, ¿no? Sí, es un solo territorio. Hay que pensar de manera más colectiva. Porque los problemas, por ejemplo, COVID-19 no respeta al área metropolitana solamente, sino se extiende por todo el país, por todo el planeta. Pero sí la hace más vulnerable. Claro, y si no estás coordinado, creo que tú has dado en la clave, cómo se aumenta la vulnerabilidad. Obviamente vivir en una zona de riesgo y hay factores físicos que te pueden determinar la vulnerabilidad del territorio, pero si además no tienes normas técnicas, si además no tienes leyes, instituciones que estén respondiendo a esto, pues la vulnerabilidad aumenta. Cuando una metrópoli no está coordinada, pues las broncas se atienden de manera aislada y el resultado pues puede ser más catastrófico. Muy bien, excelente. ¿Hay algún tema pendiente, vamos a decir, digo, nos has mencionado muchos, pero si pudiéramos mencionar 1 o 2 que pudieran ser torales en el desarrollo de la ciudad, ¿cuáles serían? El Atlas de Riesgos Metropolitanos. Okay. Atlas, como el libro, tal cual. Sí, como el libro y como el equipo de fútbol. El Código Urbano. La metrópoli se rige por varias legislaciones, ¿no? Está la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, que al ser una ley general nos obliga a los 3 niveles de gobierno, y en el artículo 34, 37, 36 hablan de las materias metropolitanas, hablan de los instrumentos de planeación para el país en esta materia. En el caso local, pues la propia Ley de Coordinación Metropolitana, el Código Urbano de Jalisco, y en estas 2 leyes encontramos los instrumentos que el IMEPLAN está obligado a generar para ayudar a tomar decisiones en el territorio. El POTMET es uno de ellos, el Programa de Desarrollo Metropolitano es otro de ellos, y el Atlas de Riesgos es la herramienta que ayuda precisamente a entender esas vulnerabilidades de las que hablamos. El Atlas no está concluido, sin embargo, han sido entregadas partes de información fundamental, el mapa único de inundaciones, el inventario de peligros metropolitanos, donde, por ejemplo, se han incorporado muchos riesgos sociourbanos y donde al Atlas le estamos incorporando la capa en materia de siniestralidad y muertes por hechos viales, que también en estos días se firmó un convenio en este tema. Y yo diría ahí, Aldo, que ese es un asunto pendiente por la complejidad. Desde el 2019 empezamos un proceso con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, con una metodología que aportamos a escala metropolitana, que el propio CENAPRED ha tomado como base para apoyar a otras áreas metropolitanas en el desarrollo de sus atlas de riesgos. De los más de 2.500 municipios del país, solo el 11% tiene instrumentos de riesgo. Nosotros entregamos en un par de meses más el Atlas ya finalmente. Es un proceso que conveniamos con la UNAM. No es un tema sencillo. Hay algunas materias muy complejas de analizar, como riesgos químicos, riesgos sísmicos, pero estamos contentos de que vamos a tener finalmente el Atlas y que entregarlo de manera final no significa que no se ha producido información
que es útil para los municipios. Por ejemplo, el inventario de peligros en este momento se vuelve una referencia para que los municipios, al actualizar sus instrumentos, tomen ese inventario como referencia. Muy bien. Entendido. Nos estás mencionando temas donde definitivamente el ciudadano se encuentra beneficiado. Ahora, independientemente de que en programas posteriores entremos más en la parte del consejo propiamente dicho, desde tu visión, Mario, ¿cómo puede integrarse el ciudadano a este proceso, a estas etapas o a este mismo cambio? ¿Cómo puede el ciudadano integrarse? Yo creo ahí, Aldo, bueno, además ustedes son el mejor ejemplo del trabajo que se puede hacer desde los municipios, que son consejeros, consejeras de San Pedro Tlaquepaque, de Ixtlahuacán de los Membrillos, trabajando desde el espacio en la colonia, la comunidad en la que cada persona se encuentre. Hay temáticas como en el caso del medio ambiente y ahora que han ocurrido los incendios forestales en la primavera, donde el Consejo tuvo un posicionamiento muy importante que se complementó con lo que la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó. Y de pronto en redes sociales hay esta necesidad, porque uno ve el incendio y quieres ir a ayudar y quieres hacer algo. Y que también se lo comentaba a aquella presidenta, que ojalá puedan platicar con gente de organizaciones ambientales. Hay una amiga mía con la que yo trabajé 19 años en el colectivo Ecologista Jalisco, con Maite Cortés, que me decía, Maite, pues el árbol de la banqueta es el árbol del planeta. O sea, cada árbol afuera de cada casa cuenta para quitarle presión a la primavera, presión a la barranca, presión a Cerro Viejo, que son 3 ecosistemas que nos circundan, en generar servicios ambientales. Cada árbol genera, por ejemplo, 8,000 litros de agua al año, porque ayuda en el ciclo del agua a esa parte, regula el clima, genera oxígeno. Entonces, a veces creemos que las intervenciones, y más cuando hablamos de lo metropolitano, tuvieran que ser de gran escala, pero a mí me parece que el trabajo que se hace en lo local por vecinas y vecinos es fundamental, desde la exigencia que se le haga a la autoridad por mejorar los servicios, hasta vecinos y vecinas que se organizan y llegan a tener un impacto muy positivo. Ustedes les tocó ver el caso de las vecinas y vecinos del Fraccionamiento Revolución con el Bosque Urbano Tlaquepaque, el colectivo del Bosque Pedagógico del Agua en Zapopan, que han estado planteando el tema de Colomos 3. En fin, hay una infinidad de experiencias que, pensando en tu pregunta, yo creo que involucrándote con tu comunidad, y a veces es viendo la realidad inmediata de la calle, si está balizada, si no está balizada, si el alumbrado funciona, organizándonos con los vecinos y vecinas para darle mantenimiento al arbolado, porque el muérdago ya se está acabando muchas de nuestras especies forestales, ¿no? Cierto. Fíjate que ahí me gustaría, definitivamente tenemos que hacer publicidad del Consejo Claro. Metropolitano. Lo hemos estado haciendo, ¿cómo no? Definitivamente. Otra de las grandes vías definitivamente es el Consejo, Mariana, Claro. estarás de acuerdo conmigo. Y bueno, este es el primer ejercicio precisamente para arrancar estas charlas metropolitanas donde quien nos está viendo pues es el principal actor, a final de cuentas. Esto se hace para el ciudadano y el ciudadano debe también de integrarse y subirse al tren. Vamos a dejar la página de internet y también las páginas de redes sociales para que si en un momento dado se quieren poner en contacto con el Consejo Ciudadano Metropolitano o si en un momento dado tienen por ahí alguna idea que creen ustedes que vale la pena, bueno, los podemos acompañar, ¿verdad, Claudia? Sí, por supuesto. Y obviamente, pues aquí vamos a comprometer al doctor Mario Silva. Claro. De que también nos eche la mano en ese sentido, ¿no? Para darle más fuerza a la ciudadanía. Claro, fíjense que yo creo que el reto que tenemos con estos temas es que son asuntos, pues, técnicos que son poco atractivos, ¿no? Hace unos meses terminamos, el año pasado, el proceso de resolución de conflictos territoriales entre municipios, que son un tema, yo creo que más polémico que la eutanasia y más cosas, porque estás hablando de broncas del territorio desde la época virreinal. Así es. Entonces, se lograron resolver pues casi el 80% de las broncas entre límites municipales. Y de pronto alguien nos decía, bueno, ¿y a mí, ciudadano común y corriente, eso qué? Pues muy sencillo, que muchas de las personas que viven en esas fronteras
A veces les toca la indefinición de a quién le pagas el predial. Están desprotegidos totalmente. ¿Quién te manda la basura? ¿Quién arregla Policía. la luminaria? Exacto. Claro. La policía. Sí. O de la la seguridad. repavimentación. Te contaba el caso de mi mamá que vivía entre los límites de Tlaquepaque y Tlajumulco, y entonces la calle principal de ese fraccionamiento pues era el mero límite, y entonces cuando salen los baches, ¿a quién le toca? Por supuesto. Exacto. Entonces, resolver un tema tan técnico como límites territoriales, prediales, usos de suelo, comisiones de mejora regulatoria a nivel, mejora de regulación urbana, perdón, a nivel municipal, como que el ciudadano común y corriente dice, pues ese tema, pues yo qué, ¿verdad? Claro. Tenencia de la tierra. No, pues al final es un ejemplo, y yo creo que lo interesante de este espacio y de este diálogo con ustedes va a ser cómo logramos, como ustedes lo han planteado, traducir estos temas para que entonces el ciudadano común diga, mira, sí sirve generar información, sí sirven esas cartografías, y hoy ya la basura sí va a pasar a mi colonia porque mi colonia era la que estaba en esos límites y pues ahora sí que ni de aquí ni de allá, ¿no? Claro, es como cuando vas al médico, o sea, vas con un médico que estudió y tiene la información, y sobre esa información te va a recomendar algo. Si vas con, no sé, un ingeniero que te cure alguna enfermedad, pues tiene información, pero no es pertinente. Entonces yo creo que sí es un ejercicio muy importante, y este ejercicio de la información, dicen por ahí que la información es poder, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces en ese sentido la invitación sería irnos empoderando, porque a final de cuentas la ciudad es la que determina tu calidad de vida, Mario, creo yo. No sé si coincidan conmigo. Definitivamente. Eso determina tu calidad de vida, y pues imagínate que tienes una casa, me voy a ir a una casa de interés social, pero enfrente tienes un parque hermoso. O tienes una casa de interés social y enfrente hay otra casa de interés social y otra y otra. O sea, la planeación de la ciudad es muy importante y redunda en nuestro bienestar. Así Sin es. duda. Aparte que como ciudadanos y ciudadanas todos tenemos la responsabilidad de estar conscientes de nuestro entorno. Sabemos que la cotidianidad que a todos nos rige todos los días hace que de repente dejemos de ver lo que hay con el vecino, la vecina, las cosas que están al salir de nuestra casa, y tenemos esa responsabilidad, ciudadanos y ciudadanas, de ser siempre conscientes de que hay un eslabón entre lo que puede hacer la ciudadanía en general, la parte de planeación, como en este caso es el IMEPLAN, un eslabón como lo que somos nosotros, que es el Consejo Ciudadano Metropolitano, y finalmente la parte de gobierno, que cuando logramos trabajar todos en conjunto, todo funciona de mejor manera, pero se requiere de que cada parte genere y tome la parte que le corresponde y la haga de manera consciente. Mario, como última pregunta, y ya para no hacer tan larga esta entrevista, mencionaste hace un momento sobre el PAC Metro. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es el PAC Metro? Digo, porque está ahorita, la palabra cae un poco gorda, de moda, pero ojalá esa moda nunca se pierda. Claro. Pero porque es muy importante. ¿Nos puedes explicar un poquitito más de este PAC Metro y cómo nos influye y cómo podemos apoyar? Claro. Bueno, el PAC Metro es el Plan de Acción Climática Metropolitana, y es una hoja de ruta de cómo vamos a lograr que el área metropolitana de Guadalajara, este matrimonio de 9 municipios, deje de emitir gases que calientan al planeta. Okay. Y tiene una base científica. El PAC Metro lo hicimos con el apoyo de la red C40, que es una red de las 90 ciudades más importantes del planeta, que han estado haciendo estos ejercicios en lugares como Los Ángeles, Nueva York, Río de Janeiro, Montreal, París, Roma, Barcelona, Ciudad de México. Y la intención es que cada ciudad entienda por qué está generando todos estos gases, de qué sectores, de sectores económicos vienen estas emisiones, qué va a pasar si no las dejamos de emitir. En el caso del área metropolitana de Guadalajara encontramos 3 fenómenos negativos que se van a agudizar: olas de calor, que además, si esto hace sinergia con el dengue, si esto hace sinergia con las enfermedades gastrointestinales, o sea, se puede hacer un círculo vicioso muy negativo. O nuevas enfermedades, hablando del COVID-19, por ejemplo. Olas de calor, sabemos que la temperatura va a incrementarse entre 3 y 3.0 grados más de lo que ya actualmente está incrementada. Otro fenómeno que se estudió fue el de las inundaciones. Es una cosa muy paradójica, muy chistosa, porque vamos a tener hasta 7.5% menos de agua, de lluvia, pero más focalizada en las zonas de mayor riesgo. Okay.
Y el tercer fenómeno es movimientos en masa, que implica deslaves o inundaciones, y también está analizado esos fenómenos. Como consecuencia de estar generando estos gases de efecto invernadero, que es el concepto de estos contaminantes que calientan al planeta, y que pues obviamente es una responsabilidad global. El área metropolitana tiene que asumir un compromiso, el país tiene que asumir un compromiso, los otros países lo tienen que hacer, porque ya vimos que el medio ambiente no tiene fronteras. Entonces, pero si nos esperamos, hablando de los vecinos, a que los vecinos de al lado barran su cochera y yo no la barro, pues entonces es un cuento de nunca acabar. Acá es lo mismo. Entonces el PAC Metro se plantea una serie de acciones y compromisos al 2030, al 2040 y al 2050. Por ejemplo, en materia de movilidad, al 2030 vamos a tener obligatoriamente que aumentar un 20% el número de usuarios en el sistema del tren eléctrico en relación al año 2018. Okay. Vamos a tener que tener el 100% de la flota de parque vehicular del transporte público con tecnologías eficientes, electromovilidad, gas natural, diésel de ultrabajo azufre. Vamos a tener al menos 2 líneas de transporte masivo nuevas, la del periférico y una que vaya al aeropuerto. El 11% del parque vehicular privado tendría que ser de electromovilidad y 42% más de infraestructura ciclista y peatonal, porque en esa parte ha habido tal vez poca presión, pero pues la mayor parte de los viajes que hacemos en la ciudad los hacemos caminando, aunque sea una cuadra para ir de tu casa a la parada de camión. Debería de ser así. A veces te subes al carro por una cuadra. Sí, o para ir a la tienda de autoservicio a 2 cuadras porque no quieres sol, porque no hay banquetas, y ahí puede ser que como vecino presiones para las banquetas arboladas, porque luego hacen las banquetas y resulta que no tienen árboles, ¿no? Entonces, ¿quién camina 3 cuadras a las 3 de la tarde? Bueno, el PAC Metro tiene estas metas cuantitativas en transporte, en residuos. También tenemos metas muy específicas al 2030, tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de biogás en los rellenos sanitarios, y en el sector energético también hay metas bien concretas. Por ejemplo, a partir del 2021 hasta el 2030 el 100% de las nuevas edificaciones deberán tener sistemas de ahorro y eficiencia energética. Hablan del rol de la industria, que también deberá tener el 100% de la industria dentro de la metrópoli sistemas de eficiencia energética y celdas fotovoltaicas y tecnologías de este tipo, ¿no? Entonces, para quienes nos están escuchando, pues el PAC Metro lo que dice es lo que los gobiernos se comprometen a hacer. Y con esos compromisos, ¿qué se midieron? Porque revisamos políticas públicas, programas de gobierno que están en operación, ¿qué tantas emisiones logramos bajar? Y lograríamos bajar al 2050 pues casi el 83% de las emisiones. Hay un porcentaje que nos hace falta, que depende de la alianza que hagamos con el sector económico, pero también con las personas, porque desde el hogar se podrán hacer varias cosas. Ahora que termine la veda electoral y que podamos hacer comunicación con más fuerza, con el Consejo Ciudadano está el compromiso de que hagamos esta campaña de involucramiento social, también para escuchar lo que la gente en sus posibilidades puede hacer, porque yo también entiendo que quienes nos vean y a lo mejor padecieron COVID, tienen la bronca de ver pues que van a comer en su casa en ese día. Encima de todo ahora les digamos, y la temperatura se va a incrementar 3 grados y la lluvia te va a afectar más. Es información para la acción, no para la depresión. Lo que estamos buscando es que el PAC Metro motive, estimule, ayude a que la gente se involucre. Y decir como buena noticia, si es que puede ser una buena noticia, que somos la única metrópoli del país que tiene un plan para ver qué hacemos. El resto del territorio no lo tiene. Entonces creo que eso es importante. Interesante y motivo de orgullo. Claro. Y te vamos a presentar un proyecto del Consejo Ciudadano que va a beneficiar la economía y también el clima. Eso esperamos. Y también que reciban, ahora que vean este video, y tienen alguna idea que quieran canalizar a través del Consejo para los temas climáticos, por favor. No hemos salido a decirlo abiertamente porque, digo, nosotros como institución de gobierno tenemos la restricción de la comunicación en el periodo electoral, pero una vez acabando esto, lo que se busca es que la gente nos diga a qué se compromete. Claro. Y creo que podemos hacer una campaña muy interesante, entonces, pues, bienvenidos. Nosotros no somos parte del gobierno, así es que nosotros sí podemos empezar a trabajar sobre ello. Pueden difundir este video sin problemas. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Claudia, muchísimas gracias. Estuvo muy rápida la charla, pero muy contento. Tratamos de acortarla, no se pudo tanto, porque al final de cuentas en las redes
Sí, todo tiene que ser Todo como en rápido. TikTok. Ahorita nos paramos a Ándale. bailar. Y lo último que quiero decir es que, por favor, si nos están viendo en redes, le den like, compartan, por favor, porque esta información vale la pena que lo tengan todos en el área metropolitana de Guadalajara. Así es, Muchas información gracias. para todas y para todos. Exactamente. Muchísimas gracias y Contrario. hasta la siguiente.